Muchísimas gracias. Gracias, señor Domínguez. A continuación, por el Grupo Aragonés, señora Herrero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Solo sé que no sé nada, decía Sócrates, y lo digo yo también, porque la verdad es que estoy un poco perpleja. Sinceramente, vamos, para usted dice que es un placer estar aquí en la primera sesión de este periodo de sesiones. Para nosotros es un placer también que venga y que debatamos sobre esta cuestión y sobre las que haga falta, pero la verdad es que no sé a qué ha venido. No sé a qué ha venido. Porque, no sé, yo esperaba un contenido diferente de su intervención y que nos dijese realmente, que nos trajese aquí información, no sé, algo novedoso, que nos diese como para intercambiar opiniones, pero la verdad es que, o puede ser, que mi capacidad esté mermada hoy lunes o a estas horas, no lo sé, o realmente, pues no sé qué es lo que nos ha venido a decir aquí, porque para empezar. Bueno, ha hablado usted del derecho foral, pues por llenar 3 minutos de su intervención, pero sinceramente incluso ha hecho alguna afirmación que no sé a dónde quería llegar cuando ha hecho ese símil con la edad de trabajo de los menores. Entonces, y dice, no sé qué es lo que hemos avanzado y qué es lo que habría que avanzar, que trabajasen antes de los 16 o cómo va esto. No sé, o sea, nosotros somos totalmente defensores de nuestro derecho foral y de la realidad que en Aragón tiene su especificidad, de que los menores mayores de 14 años pues tienen capacidad que no tienen en otros sitios para determinadas decisiones. Pero yo creo que esto nada tiene que ver, y creo que no pretendemos nadie, y desde luego ni los aragonesistas lo pretendemos, que en Aragón, por eso mismo, agarrarnos al derecho foral para que puedan consumir alcohol antes o para que puedan hacer determinadas actividades. No sé, no entiendo a dónde ha ido con esa reflexión, sinceramente. Lo que creemos es que, como responsables públicos políticos, lo que tenemos que hacer es encontrar el equilibrio, que no es fácil, encontrar el equilibrio entre la debida protección del menor y la seguridad con la libertad y la posibilidad de acceder a determinados espectáculos, a consumir determinada cultura, y que también hay unos intereses legítimos y lógicos de un tejido empresarial en torno a esa cuestión. Y eso no es fácil. Y entendemos que el decreto, lo hemos dicho en alguna ocasión, el decreto se hizo en la anterior legislatura justamente coincidiendo además con el suceso trágico que aconteció en Madrid, y que yo creo que quizás por eso pues tiene ciertos tintes quizás un poco más protectores o un poco más bueno, que yo creo que ha dado determinadas dificultades, y todos hemos sido conscientes y nos han llegado quejas a todos por parte de diferentes bueno, pues agentes que al final se ven implicados en la puesta en marcha de este decreto. Y sí que es verdad que nosotros hemos dicho que había algunas cuestiones que había que pulir y que había que facilitar el cumplimiento, porque de nada nos sirve tener una normativa que después no se pueda llevar a la práctica o que suscite tantos problemas para su aplicación que no se cumpla. Entonces no tiene ningún sentido. Bueno, aquí hicimos una proposición de ley entre todos los grupos parlamentarios, y yo creo que ahí hubo un acuerdo unánime del que nos alegramos para cambiar una cuestión muy puntual. Pero usted, que es directora general, es directora general por el Partido Socialista, por lo tanto no es un cargo técnico, es un cargo político. Entonces, yo le digo, todas las críticas que hicieron al anterior decreto, ¿dónde las han solucionado? ¿Cuántos cambios han incluido? Punto 1. Punto 2. ¿Por qué lleva ese? ¿Usted cree que para aprobar un decreto se necesita tanto tiempo? Porque si era tan importante cambiarlo, llevan ustedes, no sé, es que el borrador que tenemos en la documentación adjunta es de marzo. Está muy bien lo de dar lugar a la participación y a las opiniones, pero eso se puede hacer en un tiempo reducido o en un tiempo muy extenso, no sé, pero creo que indudablemente, si tantos problemas veían ustedes a ese decreto, lo podían haber hecho mucho antes, me parece a mí. No sé si es necesario darle tantas vueltas. Y segunda cuestión, a lo mejor yo me he perdido, es posible, pero la principal problemática, que es la aplicación de ese decreto, salvando ya el tema de lo de los menores, etcétera, etcétera, que hemos debatido y que fue una iniciativa de aquí del Parlamento. Pero todas esas dudas y todos esos inconvenientes que genera o que generaba, especialmente en los ayuntamientos, en los pueblos pequeños, la aplicación de este decreto, y
la polémica acontecida por diferentes puntos de vista de interpretación, pero desde luego, al final, no solamente es un punto de vista personal, sino quizás un posicionamiento ideológico o interesado partidista, no lo sé, en cuanto a lo de las carpas del Pilar, ¿eso se soluciona con esta propuesta de decreto que tienen ustedes entre manos? No lo sé. Yo, sinceramente, no lo veo por ningún lado. Eso y todas las dudas y problemas que ustedes veían en ese decreto, que no sé realmente, ya le digo que tiene la oportunidad de respondernos después y probablemente en su segunda intervención, y yo confío en que así sea, pues nos pueda dejar con mejor sabor de boca porque nos dé determinada información que no teníamos, que no esperábamos y que nos puede ratificar mucho más.